línea tenemos a Osvaldo Gossaini, reitero, es director del Departamento de Derecho de la UBA y profesor titular de Derecho Procesal y Constitucional. Osvaldo está allí en línea, ¿no? Sí, claro, buen día. Bueno, me gustaría su opinión, su visión sobre el conflicto entre el gobierno y las universidades públicas. Bueno, en realidad el conflicto viene de arrastre porque el problema presupuestario de las universidades y particularmente de la UBA no comienza solo con esta restricción. No hay que olvidarse que durante la pandemia hasta nos obligaron a cerrar la facultad y pudimos dar clases, y eso fue un corte enorme. Uno de los ingresos importantes de la universidad es el posgrado, y cuando se restringieron las clases, allí surgió la idea ya en el 21 de poder volver a un viejo esquema que se había pensado ya en los 90, que era la educación a distancia, lo que ahora se le llama la formación virtual, las clases virtuales, y eso le permitió recuperar una parte de esos ingresos perdidos ya en la época de la pandemia. Lo de ahora es quizás una visión acotada a una revisión de los ingresos que tiene la facultad. Y no está mal que se pida una revisión, digamos, acerca de en dónde se invierte y dónde se va. Pero la realidad es que la torta universitaria es muy grande. Si uno analiza, hay 60 universidades públicas, de las cuales 18 solas están en el AMBA. Si uno le agrega las universidades privadas, que son 51, hay 25 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estas nuevas provinciales que se han creado en lugares como San Vicente, San Antonio de Padua, que hay 5 o 6. Bueno, ahí ven ustedes que si ven, por ejemplo, el CIN, el Consejo, que habría que hablar un poquito, el Consejo Universitario, Interuniversitario de Rectores, ya hay 74 universidades. Pues, Eduardo, hay que sumar. Y el mundo universitario, no sé si tiene profesores para todos. Ese es un poco la realidad. O sea, para usted hubo una apertura indiscriminada de universidades en el AMBA. Totalmente, y sin ninguna justificación. Mire, cuando yo era joven, había un profesor de Italia que había llegado con el argumento de que el acceso a la justicia significaba dar a conocer los derechos para que la gente supiera de qué defenderse y cómo defenderse. Claro. Resulta ser que acá en Argentina se entendió que el acceso a la justicia era estar cerca de la justicia, y los departamentos judiciales empezaron a tener delegaciones, o que después se convirtieron en departamentos, y así Lomas de Zamora se abrió a Avellaneda, se abrió a Esteban Echeverría, a toda esa zona, y así pasó en todo el país. En vez de dar mejor calidad, se llevaron más jueces. Y bueno, yo le diría que acá, cuando uno ve tantas universidades y el presupuesto tiene que ser para todos, bueno, acá el Consejo Interuniversitario de Rectores, que es donde participan todos los rectores de las universidades nacionales y algunas provinciales, ahí está igualado, todos son iguales. Cada universidad es un voto. Y ahí hay una distorsión. Claro. Yo diría, y perdón el recuerdo, ¿no? Pero Cristina Kirchner dijo que la matanza no era Harvard, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo diría que la UBA no es Lomas de Zamora ni José Cepaz. El universo de la UBA es una realidad distinta. Más de 1.000 profesores, de los cuales muy pocos están rentados. Prácticamente el plantel administrativo está cubierto por personas que tienen antigüedad, pero es insuficiente, y los lugares, yo mismo soy director de un departamento donde mis 2 empleados son becarios, es decir, son estudiantes que cumplen 6 horas a la mañana, 6 horas a la tarde, y se les paga nada, es simbólico. En fin, ese presupuesto entonces significa que Osvaldo, esto que ha aportado el Estado, sí. Doctor, el gobierno ve algunos curros dentro de la cuestión universitaria. ¿Usted ve que habría que poner la lupa sobre algunas irregularidades? A ver, el problema del recorte presupuestario nació en la UBA, que tiene un régimen de transparencia enorme, y esto se le ha llamado la marcha de la UBA. Pero se han plegado todas las universidades nacionales, en las cuales yo diría que se han convertido muchas de ellas en cotos de casa de creaciones
políticas directamente. Ujú. Es decir, son universidades donde las bibliotecas desaparecen, también que por influencia de que no hay presupuesto para la compra de libros y también por la digitalización del almacenaje de archivos. Ujú. Las relaciones internacionales no existen, también son relaciones más políticas que en tiempos donde los impuestos son distorsivos, porque nosotros, el intercambio de estudiantes, la remisión de profesores al exterior o la llegada de extranjeros, todos hoy están prácticamente impedidos por ese impuesto distorsivo que es el impuesto país, que nos convierte a los profesores y a los extranjeros que llegan acá en turistas. Es decir, lo que antes se llamaba la transferencia de tecnología ya no existe. Ujú. Por ejemplo, Eduardo La Uva no paga más pasajes hace rato, hace mucho tiempo. Ujú. Los hoteles que se suelen asignar dependen del auspicio que otros ofrecen, o a veces de la misma vaquita que hacemos los profesores para poder traer a un profesor destacado. Claro. Y evitar eso que es la clase virtual, porque la presencialidad sigue siendo importante. Ujú. Y un dato que no quiero pasar por alto, A ver. que es el tema de que es cierto que hay un recorte presupuestario, pero no es nuevo. Las universidades han sufrido eso, y la UBA particularmente, que crece exponencialmente el número de alumnos. El presupuesto no ha crecido. Pero entonces yo diría, ¿por qué las fuentes de ingresos que cada facultad puede tener debiera ser potenciada, digo? Ujú. Podrá ser por la capacidad de asesoramiento, o en la búsqueda del fundraising, o bien ir a la oficina de posgrado y ver la oferta que se tiene en formato virtual, donde la posibilidad de aumentar el interés por tener la Facultad de Derecho en particular el primer lugar en Latinoamérica y el 26 en el mundo, y nos buscan aquí. Aquí en Argentina el doctorado es el único lugar donde se hace gratuito. Cualquier doctorado en una universidad europea cuesta entre $30.000 a $40.000 por año. Totalmente. Bueno, y esto hay que recordar que la UBA en sí misma tiene más de 300.000 alumnos Ujú. y varios premios Nobel, ¿no? Sí, claro. El Sí. Bar, Hussein, en fin, Ujú. todos ellos son así. Y bueno, un poco para redondear esta idea, cuando en la pandemia se nos recortó el presupuesto, tuvimos que pensar en cómo poder recuperar ingresos. Y ahí se nos ocurrió la idea de llevar los posgrados a la virtualidad. Nos convertimos, recuerdo que fue etapa de la Nación, la primera universidad en el mundo, en dar clases en este formato. Pasamos a un número increíble de alumnos. Yo soy director de la carrera de especialización en Derecho Procesal Civil, trabajaba anualmente con 60 alumnos y de golpe pasé a tener 600. Ujú. Eso no es mayor calidad académica, es un ingreso importante para la universidad. Totalmente. En fin. Osvaldo, Sí. no, ¿va a ir a la marcha o no? No, pero porque creo que se ha politizado, creo que puede haber agitadores, hay mucha gente que no va a buscar el presupuesto universitario, sino una crítica artera al gobierno buscando en la falta de diálogo que le alegan, también está la necesidad de distorsionar un proyecto que, bueno... ¿Tiene miedo a alguna mano negra en la marcha de hoy? No me cabe duda que va a haber agitadores. Lo dijeron un poco recién allí, ¿no? En el resumen de noticias. Sí. Doctor, un abrazo muy grande. Gracias por atenderme. Al contrario, muchas gracias a vos. Osvaldo Gossaini. Ahora en línea está Gustavo Sorsoli, ex